de esta clase tengan la oportunidad, y igual los que no están ahorita presentes. Ok, vamos a empezar a compartir. Ok, todos están observando el campus. Sí, profe. Sí, profe. Ok. Ok, entonces recordemos, la semana pasada habíamos visto la parte en este caso, lo que era Profibus, lo que eran los conceptos, los tipos. Habíamos visto un poco acerca del video de cómo hacer el conector, las reglas de oro que a ustedes les tocaba ver después de la conexión, y también la parte Modbus como un plus, algo válido, algo muy importante para la parte de comunicación de diferentes tipos de dispositivos. Entonces, ahorita vamos a entrar a la parte práctica, que en este caso aquí está en este PDF, también viene dentro de la tarea, y aquí está el ejemplo en el TIA, que lo mencionaba, que está ya en un formato archivado, que hay que desarchivarlo dentro del TIA Portal, ya ustedes lo han hecho en el pasado. Y entonces vamos a iniciar con lo que es la explicación de la práctica. Ok, esta es la práctica básica con Profibus y el driver M440, que este es un variador de frecuencia de la marca Siemens. Aquí podemos ver el objetivo de la práctica, que en este caso es controlar por medio de una HMI, que ya ustedes la han trabajado en Autodos, la operación de un variador, que también lo hemos trabajado en Autodos, tal vez no este modelo, pero pues, ya saben que son muy similares entre diferentes tipos de marcas, aunque sean diferentes las marcas, siempre son muy similares, obviamente lo que es internamente, lo que traen, y lo que es la configuración varían entre marca y marca, pero igual siempre es configuración de parámetros. En este caso, la comunicación, que es lo que vamos a detallar un poco más, es Profibus. Entonces, aquí vemos nuestro PLC, un IC7300, y a través de un cable Profibus vamos a conectarlo a este módulo, que es un módulo adicional que se inserta entre lo que es la pantalla y lo que ya es el hardware del variador. Se quita o se retira esta parte de acá y se inserta esa tarjeta adicional. ¿Okay? ¿Cuáles son los componentes de esta práctica? Vamos a tener un PLC, un puerto Profibus, en este caso ya es los que tenemos y hemos usado en Auto 2 y en Auto 1, el driver de Siemens, el 440, y la tarjeta de comunicación Profibus para lo que es el M440. El cable y conectores Profibus, que también ya lo hemos usado en algún momento, y ustedes vieron el video de la forma en que se hacían, y por supuesto la HMI. Acá se muestra lo que es la configuración del PLC. Ya esto es igual, ustedes ya lo han trabajado, aquí está la fuente, el CPU y los diferentes módulos de entradas y salidas, que en este caso vamos a usar, igual puede ser el machote o el ejemplo que yo les pasé ahorita, para que se puedan guiar, que ya esto ya está hecho. Y si no, igual ahí lo van construyendo, basados en ese ejemplo que está en el campus. Ese sería lo que es la estructura hardware del PLC. Y importante es ir configurando dentro de ese PLC los bloques de diagnóstico y alarma. Entonces, para evitar que el PLC pase a stop, en caso de que se dé una falla, vamos a cargar estos OV de error. Todos estos OVs, ahí los detallamos en Auto 2. Y en este caso ya vamos a empezar a cargarlos dentro de nuestro PLC. ¿Cómo se hace ese procedimiento de cargar estos OVs? Es igual que crear un OV nuevo, como el OV1, el OV10, pero si no, igual lo podemos repasar rápidamente.
Ok, aquí igual, nada más recordemos para desarchivar el proyecto, es aquí, en desarchivar, y vamos y abrimos en este caso, donde está guardado, donde está descargado el archivo que está en el campus. Ok, entonces, para cargar el OB, los OB de error, aquí siempre es en agregar un nuevo bloque, y en este caso nos vamos a lo que son los bloques de organización, y por acá nos vamos a encontrar a los bloques, a los OBs que se mencionan en el documento que estamos observando. Entonces simplemente los vamos agregando, cada uno de ellos, los que aquí aparecen, los que aquí aparecen, los vamos agregando dentro de ese PLC para que en caso de alguna falla, algún problema, no se nos vaya stop el PLC. Es importante que se vayan acostumbrando a hacer esto en los siguientes proyectos, porque cuando estamos ya en un proyecto real, tenemos que evitar a toda costa de que nuestro PLC se vaya stop, porque eso representa o puede representar costos muy altos para la empresa. Profe, y así se trabaja con cualquier PLC con el que yo vaya a trabajar. Depende de la marca. Depende de la marca. En Siemens lo hace así. Y si fuera un Schneider Electric, Ellos tienen igual su forma de tratamiento de errores. Y en ese caso, para cada PLC, hay que investigar cómo es que se le da el tratamiento. Hay PLCs que no tienen esa opción. Que simplemente, dependiendo de la falla, si es una falla grave, se detienen. Si no es una falla grave, no se detienen. Eso va a depender mucho de la marca. ¿Ok? En el caso de Siemens, son estos los que manejan. Y ya vamos, bueno, en ese momento se cargaron a lo que es el CPU. Y después tenemos lo que es la configuración del variador, del driver. En este caso, como el variador es de Siemens, no hace falta instalar el archivo GSD como se instaló con el Red Lion. Este variador ya existe dentro del catálogo de Siemens. Así lo vamos a encontrar cuando lo agreguemos de esta forma. Y lo vamos a encontrar dentro del catálogo en lo que es otros dispositivos, en la parte de Profibus DP, y después en accionamientos, en Siemens, en Simover, en Micromaster 4, y aquí lo vamos a encontrar y lo vamos a colocar dentro de nuestra parte de vista de redes, y vamos a hacer la conexión Profibus con nuestro PLC. Si lo vemos por acá, en este caso aquí, otros dispositivos, Profibus DP, drivers, Simover, Micromaster, y aquí está el variador, simplemente lo agregamos y lo conectamos a nuestra red Profibus. En este caso, ustedes, en este proyecto, la HMI va a estar conectada al puerto Ethernet, entonces hay que eliminarla de acá y conectarla por este puerto. Y aquí importante, vean que aparece no asignado. Aquí hay que asignarle quién es el maestro, en este caso es el PLC, y ya con eso ya queda la conexión, por lo menos de momento, la parte de aquí, la parte de redes, y después hay que hacer otras configuraciones que se muestran más adelante en el procedimiento, que vamos a ir detallando. Ok, entonces vean que aquí ya tenemos la misma vista que se muestra en el documento. profe, ¿eso sería un daisy chain o sería nada más una línea con ramal? Es daisy chain, la conexión en la que se muestra acá, ¿verdad? O sea que eso puede estar en una distancia no mayor a 1200 metros, ¿verdad? La distancia entre el variador y el PLC. Correcto, es una distancia corta. Es una distancia corta en la que se encuentra de acá a acá. Normalmente son menos de 20 metros. Más de eso, más de 30, ya empieza a tener problemas. Y ya se podría necesitar entonces hacer un cambio a fibra óptica o poner un repetidor, si fuera más distancia. Ok. Ok, entonces, por acá, en la parte de la configuración, si nos vamos otra vez al TIA, vemos que aquí no aparece nada conectado, no aparecen las entradas ni las salidas,
y aquí ya se aparecen, o por ejemplo ya se visualizan, unos módulos o algo aquí adicional que aparece como con direcciones. Ok, de aquí, ¿cuál es el que vamos a usar? Vamos a usar lo que se llama la palabra en Profibus PP01. Es un tipo, una estructura ya definida para lo que es transferencia de información entre el variador y el PLC. Entonces, vamos a agarrar aquí la PP01 y vean que al darle doble clic ya se agrega. Y aquí tengo diferentes direcciones. Esas son las de por defecto, pero ustedes las van a cambiar, simplemente le dan doble clic y la cambian a las que están acá, a esas de 100 hasta 107 y de 108 a 111. ¿Por qué? Porque en el resto del programa que se ve más abajo, utilizamos estas direcciones. Si ustedes mantienen las que aparecen aquí por defecto, van a tener que hacer cambios en el programa más adelante. Entonces, para evitar problemas, evitar errores, mejor cambien las direcciones acá y les ponen las mismas que están en el PDF. Con estas direcciones igual funcionaría, pero hay que actualizar el programa que se muestra en el PDF. ¿Qué es esto? Esto aquí lo que nos está diciendo es dónde se van a almacenar los datos que llegan del variador, en este caso en la parte de entradas, y en la parte de salidas es donde yo voy a almacenar los datos que voy a enviar al variador. Entonces, eso son las direcciones que aquí aparecen. El tamaño de estas direcciones va de acuerdo al tipo de formato, al tipo de estructura que yo escogí dentro de todas estas opciones que me da el variador. Esto depende de cada fabricante. Hay fabricantes que tienen parecidos, tienen más, tienen menos. Eso va a depender del fabricante, pero cuando ustedes agregan el archivo GSD, ya esto viene también dentro de ese archivo GSD. Ok, igual como ustedes lo vieron o lo notaron cuando agregaron el Data Station dentro del TIA Porter. Entonces, siguiendo por acá, tenemos lo que es esa configuración. Vean que aquí ya están las direcciones, un poco más grande, y aquí se ve un diagrama de eso que estamos, o que se les estaba comentando. Este es el variador, este es el PLC. Aquí yo puedo ver como dos caminos. Es el mismo cable, pero hay dos direcciones. La que está aquí, esta como morada, es el dato que se desplaza desde el PLC al variador. Y ahí va lo que es solicitudes de parámetros. Si yo quiero una solicitud, como yo quiero pedirle al variador que me dé el dato de la corriente, o quiero que me dé el dato del torque, o quiero que me dé el dato de la tensión CD, cualquier dato del variador, yo lo pido por medio de esta solicitud de parámetros que se llama PKW y está formado por 8 bytes. Pero también va otra que es el PZD, que es de 4 bytes, y ahí va la palabra de control, que es la que le indica al variador arranque, se detiene, cambie giro, resete la alarma, todo ese tipo de condiciones, y también va la velocidad en la que yo quiero que vaya el variador, o el motor específicamente. Si yo le pongo que vaya al 100%, al 50%, al 40%, al 30%, etc. Y el variador lo que me va a responder es, y me va a almacenar aquí en la parte de entradas, es la respuesta al parámetro, si es que yo le pedí algo. Si no le pedí nada, pone todo en cero. Y también me va a devolver en la PZD2, me va a devolver la palabra estado, que en este caso la palabra estado es la que le indica, o que indica en este caso el variador del PLC, si el variador está encendido, si está parado, si está con falla, etc. Y también va a enviar lo que es la velocidad actual, la velocidad real en la que va el motor. Entonces, vean que aquí, por medio de estas dos palabras de control, por esta palabra de control y esta velocidad, yo controlo el variador, y con estas dos de acá, me retroalimenta el variador del PLC de las condiciones en las que él está. Así es como funciona esta comunicación. Todos esos datos se almacenan acá, en estas direcciones. Entonces, por eso es importante que estas direcciones las vamos a utilizar más adelante en el código. ¿Ahí claro, jóvenes? Correcto, profesor, correcto. Ok. Aquí en la parte de la configuración
siguiendo con esto, aquí está la palabra que estamos usando, vean que se llamaba la PP01 o PPO1, que en este caso igual son 12 bytes, son 8 aquí y 2 acá, y 4 acá, perdón, 8 acá y 4 acá. Y aquí está la PZ de 1 y la PZ de 2 que estábamos mencionando antes, donde los que son lectura son los que el variador le manda al PLC. Y los que son escritura son los que el PLC le va a mandar al variador. Entonces aquí está la palabra de control, aquí está la palabra de mando y lo que es el valor de velocidad deseado. Y aquí está lo que es la palabra estado, que igual es la que el variador nos indica la condición en la que está, y la velocidad real en la que está el motor. En esto de acá, de la configuración de parámetros o el área de parámetros, aquí se define la forma en que yo pregunto. Cada parámetro del variador, ya sea corriente, sea la tensión de CD, sea la tensión de línea, cualquiera de esos parámetros tienen un identificador único, igual tengo un índice. Cuando yo coloco aquí ese identificador, el índice, si yo quiero setear el valor, quiero poner un valor, aquí le pongo el valor, y si simplemente quiero leerlo, entonces no le pongo nada acá. Bueno, aquí más bien en la parte de escritura, el variador me va a devolver igual el identificador del parámetro que yo pedí, el índice si tiene, y me va a poner el valor de eso. En este caso, sea corriente, sea la tensión, sea lo que sea. Si yo quiero configurar un parámetro del variador, por ejemplo, la aceleración, entonces yo aquí pongo el identificador de la aceleración, aquí pongo un índice si lo tiene, y aquí pongo el valor, ya sean 10 segundos, 20 segundos, 30 segundos, 1 minuto, 3 segundos, lo que sea. Y de esa manera yo puedo configurar el variador de forma remota. No hacerlo el paso a paso con lo que es la pantallita local, sino que lo puedo hacer de forma remota. Y puedo también, si es necesario, leer otros parámetros como corriente, tensiones, torque, etc. Así tiene que quedarles la parte de red, aquí la HMI, no necesariamente tiene que ser la TP700, puede ser la que hemos usado anteriormente. Aquí está el variador con la red de Profibus y aquí está la parte de Ethernet con el PLC. Así tiene que quedarse, así tiene que visualizarse la vista de redes. Importante que las direcciones colocadas en el TIA, o sea, si yo pongo aquí que este variador tiene la dirección 3 y que el PLC tiene la dirección 2, que esta dirección en Ethernet es la 192.168.0.1 y esta es la 192.168.0.2, eso al final tengo que verificarlo en campo de que esos equipos realmente tengan esas direcciones. Porque recordemos que si no le pongo las direcciones a nivel del hardware, nunca se van a comunicar porque van a estar esperando conectarse a otros equipos. Entonces, siempre lo que yo coloco aquí en el TIA, las direcciones que yo coloque aquí, tienen que calzar con las direcciones del hardware. Entonces, por eso se refiere a este comentario abajo. ¿Qué más tenemos que hacer dentro del TIA? Dentro de este programa vamos a crear un DB. Ustedes se acordarán del DB, era una estructura que nos permitía almacenar datos. En este caso vamos a crear un DB que se llama motor. Y en ese DB vamos a guardar todos los parámetros para poder controlar y poder monitorear el motor. Entonces, vean que aquí yo voy creando, ustedes tienen que ir a hacerlo a pie, tienen que ir creando todos estos nombres, tienen que ir haciendo todo esto, tienen que crear el tipo de datos o ponerlo, el tipo de datos que es, tener cuidado que este de acá es Word, casi todos son booleanos, pero este es Word, que es la velocidad en la que yo quiero que vaya el variador, y también este último, que es la que el variador me indica la velocidad exacta en la que él va, que también es tipo Word. Cuando ya termine de llenar todo esto, para que me aparezca este offset, y me aparezca todo esto de acá, ustedes tienen que darle guardar y compilar. Si no hacen eso, este proyecto les va a quedar sin nada de esto. Y es algo recurrente que siempre me consultan, que por qué no les aparece el offset. Y es porque tienen que guardar y compilar. Entonces, lo repito, guardar, compilar, para que ya les aparezca todo esto como está acá. Entonces, ¿por qué hacemos un DB? ¿Por qué no lo hacemos esto en la tabla de variables?
Ok, el motivo principal para hacerlo un dB es porque yo este dB puedo llegar y copiarlo y va a quedar exactamente igual. Obviamente se va a almacenar en otro lado, pero puedo utilizarlo para otro motor. Yo puedo colocar dentro de esta red varios motores y para no tener que crear un montón de variables, mejor hago un dB y ese dB lo copio para cada uno de los motores. Obviamente se va a llamar diferente, para de tal manera yo poder controlar de forma independiente y de forma muy ordenada cada uno de los variadores de frecuencia. Ese es el objetivo de este dB. Y es una de las buenas prácticas que hay que ir empezando ya a trabajar. Por supuesto, no está exenta la creación de la tabla de variables. En este caso creamos estas de acá, que son las que nos va a servir para controlar. Vean que aquí tengo la palabra estado y vean que la dirección es el ID 108 y, que es en este caso la entrada, que es doble, 108. ¿De dónde salía este 108? Si se acuerdan de acá, fue lo que le pusimos las direcciones aquí. 108. Y después también teníamos otra dirección, que era la QW108. Estas son las salidas. Entonces aquí tengo la palabra estado, que es donde el variador va a guardar la información en el PLC de su condición. Y también tengo la palabra de control, que es donde el PLC, o bien, sí, donde el PLC va a guardar los comandos, o va a guardar los parámetros para controlar el variador. Es donde el sistema de control de Profibus, o la parte de comunicación de Profibus, va a tomar ese dato y lo va a enviar al variador. Entonces, por eso es que aquí vamos a guardar esta palabra de control. Después tenemos los booleanos de marcha, de invertir, de modificar velocidad, del set point de velocidad. En este caso, vean que estamos utilizando una MW10, que esta es la que vamos a usar en la HMI. Y también tengo una real, que es la MD12, que es para, igual la HMI, para graficar lo que es la velocidad RPM. Y por supuesto, lo que es la velocidad de CIA del variador, en este caso la que yo quiero configurarle que vaya el variador, vean que la estoy almacenando en la QW110, que es la que se utiliza para indicarle la velocidad al variador, y la que el variador nos da se llama velocidad driver y se guarda en la entrada IW110. Después tengo el reset y dos opciones más de paro para lo que es el variador. Igual se utilizan para la HMI, como en este caso las booleanas, como las marcas 1.3, 1.4 y 1.5. ¿Hasta aquí alguna duda, jóvenes? No, profe, muy bien. Ok. El programa para controlar es un programa pequeño, pero igual aquí yo lo muestro en escalera. Ya en Auto 3 ustedes pueden trabajar en escalera, pueden trabajar en AWL, pueden trabajar en FUP. Ya la parte de lenguaje no es la parte principal del curso, es la parte de comunicación. Entonces, si quieren lo hacen igual en escalera o igual lo pueden hacer en AWL, ya es cuestión de ustedes. ¿Qué es lo que estamos haciendo acá? Bueno, aquí tengo el botón de marcha que viene de la HMI y utilizo las funciones de move, de mover. Entonces, aquí tengo una constante que estoy moviendo a esta dB. Esta es la dB de motor y lo estoy guardando en la posición 0. ¿Por qué 0? Porque ahí voy a guardar, recordemos que van los primeros 2 bytes, van la palabra de control. Entonces, aquí le estoy mandando este comando, que este comando ahorita vamos a ver qué es. Y después le mando a la misma posición de la dB motor, le mando este otro comando. ¿Qué es la diferencia entre este y este? Que el último tiene una F y aquí tiene una E. Esa diferencia hace que aquí mande a arrancar, o este parámetro significa que mande a arrancar al variador y por supuesto al motor. Como tal, lo habilita para que el motor empiece a moverse. Entonces, igual lo guardo en la posición de la dB, en la posición 0, para que se almacene en la palabra de control. Aquí abajo, lo que hace esta es agarrar el valor de set point que tengo en la HMI, lo multiplico por 163, y ahorita vamos a ver por qué este 163, y aquí lo guardo en esta variable temporal, que se llama temp1, que tiene que ser igual, tiene puntero. Esta variable aquí llega, igual la vuelve a leer, y la mueve a la dB de motor,
pero en la posición 2, o en el Word 2, más bien. ¿Por qué en el Word 2? Porque recordemos que los segundos 2 bytes es donde voy a almacenar la velocidad en la que yo quiero que vaya el variador, por consiguiente el motor. Entonces, aquí vean que estoy guardando únicamente en los dBs. No estoy todavía escribiendo en las salidas directamente. Ya ahorita llegamos ahí. Estas variables temporales, si no la han usado antes, la forma de crearlas es entre los FCs. Es acá, en la parte de superior. Entonces, por aquí. Se me hizo. Vamos a ver un FC. Acá tengo lo que son estas temporales. Entonces aquí le pongo el nombre tem1 y aquí le pongo el tipo de variable que es. Estas son las que yo puedo usar a lo interno del FC o el FB. No puedo usarlas de forma externa, son variables locales, por decirlo de esa forma. Entonces acá lo estamos usando igual para hacer como este enlace. Si yo utilizo otro tipo de lenguaje como el FUP, entonces normalmente no hace falta esto porque tengo una conexión, o puedo hacer una conexión de este punto a este punto. Pero cuando utilizo escalera, no tengo esa posibilidad de hacer esta conexión de aquí a aquí. Entonces tengo que usar estas opciones de variables temporales. Ahora bien, ¿por qué el 047E y por qué el 047F? Estas son las típicas palabras o típicos valores en los que yo puedo controlar el motor, el variador y el motor. La 047E es el primer valor que debe recibir el variador para poder estar preparado para arrancar a través de comunicaciones. Además, es la palabra de control para la parada normal. O sea, que este siempre es el primer parámetro que yo voy a enviar a mi variador. Después, si yo le mando un 47F, es para que el variador arranque en el sentido giro derecho. Y si le mando un 0C7F, es para que gire hacia la izquierda. Si le mando un 047D, es para que pare en rueda libre, o sea, que simplemente desconecta energética en la forma, no le alimenta el motor, entonces el motor se va a detener a rueda libre. Y el 047B es para una parada rápida. Entonces, estos son los comandos y por eso aquí vemos estos 047E y este 047F. Ahora bien, la consigna de frecuencia o la consigna de velocidad, el variador lo que espera recibir es un valor que va de 0 a 16.383 y por ese motivo es que en mi HMI yo pongo un rango de 0 a 100. Pero para que llegue a este valor tengo que aplicar esta multiplicación que vemos aquí. Tal vez no es exactamente 16.383, pero es muy similar, muy cercano. Por lo tanto, casi que es el 100% de la velocidad del motor. Es como una conversión, profe, no. Es como una conversión, nada más que aplicando como una regla de 3, y simplemente aplico una multiplicación. Si agarro 100 y multiplico por 163, me da 16.300, que es cercano a este valor. ¿Ok? ¿Hasta ahí claro? Ok, entonces, sigamos por acá. Después lo que tenemos, vean que aquí es que cuando la marcha se libera, entonces quiere decir que presioné el paro. Entonces lo que hace es manda el parámetro 047E, que es el que también vimos aquí, que sirve para parar, o la parada normal del motor. Entonces por eso es que vuelvo a mandar el 047E a la DB de motor, a la palabra de comando. Y ahora sí, ya siempre, en cada ciclo del PLC, él va a agarrar el dato que está almacenado en el DB motor y lo va a pasar. Vean que aquí no hay ninguna condición, él siempre lo va a hacer. Va a agarrar lo que está en el DB del motor y lo va a pasar a la salida. Específicamente a la palabra de control, que es la QW108. Recordemos que aquí estaba esa dirección, aquí la hemos seteado arriba, en
esta parte acá, la salida. En este caso, esta es entrada y esta es salida, si mal no recuerdo. Sí, esta es entrada y esta es salida. Yo puedo poner direcciones diferentes, pero normalmente pongo las mismas. No afecta, porque recordemos que están almacenados en ubicaciones diferentes. Estas son entradas y estas son salidas. Entonces, vean que aquí empieza con la 108, que en este caso, recordemos que ahí donde se almacenan los datos para enviar a controlar lo que es el variador. Entonces, estamos por acá. Entonces, vean que aquí ya lo mandamos a la salida QW108 para lo que es la palabra de control. Después, ¿qué nos sigue? Lo que es mandar o enviar a la velocidad deseada igual a la salida, que en este caso es la QW110, para que igual el variador reciba la instrucción de la velocidad en la que tiene que ir. Ya para ir terminando la parte de comunicación, pasamos a la recepción de datos. Entonces, en este caso, vean que aquí está la ID 108, que en este caso es donde se almacena la palabra estado, que es la que mandó el variador al PLC, y la estamos moviendo a la DB, igual de motor, pero en la ubicación 4. Recordemos que están los primeros 4 bytes, era para controlar el variador, y los siguientes 4 vamos a almacenar lo que es la palabra estado y la velocidad real en la que va el variador. Entonces vean que aquí estamos guardando ese dato. Y después, acá, estamos agarrando nuevamente la IW110, que es la velocidad del variador, y le estamos haciendo unas conversiones. ¿Qué estamos haciendo acá? Estamos convirtiendo de entero a doble entero. Eso lo almacenamos en una variable tipo temp2, que tiene que ser de doble entero. Esa igual la colocamos acá, la convertimos de doble entero a real, y por eso es que tiene que estar en doble entero. Para que yo pueda convertir a algo real, tiene que estar en doble entero primero. Y ya cuando está en real, lo almacenamos en temp3, que tiene que ser de tipo real. Y aquí lo que hacemos es una multiplicación, más bien una división. Agarramos ese dato y lo vamos a dividir entre 10.11. Por eso, como es un decimal acá, o como es un tipo flotante acá, es que yo ocupo que temp3, o que este valor de acá, lo hayamos convertido previamente a un tipo real, para que se pueda hacer esta división de reales. Una vez hecho esa división, ese valor lo vamos a guardar en la MD12, que es la velocidad en RPMs. ¿Por qué hacemos esta división? Muy sencillo. El variador lo que nos va a mandar es un dato que está entre 0 y 16.383. Y yo lo que quiero es mostrar el dato que vaya de 0 a 1800 RPM, que es la velocidad del motor. Entonces, para hacer esa conversión, tengo que dividirlo entre 10.11, y por eso es que de esa manera obtengo el rango de 0 a 1800 RPM. Esto lo que el MD12 es el que yo voy a utilizar para mostrar el dato de RPM en la HMI y también para graficar. Ya con eso, prácticamente con esto, ya terminamos el programa en el PLC. Y lo que nos corresponde ahora es la HMI, que en este caso es simplemente el valor de la velocidad deseada, que les he mencionado a ustedes que iba de 0 a 100. El botón de marcha, aquí arranca, aquí lo activa, aquí lo desactiva. Y aquí lo que es la indicación en RPMs, que es de 0 a 1800 RPM, el rango está a 2000, pero el máximo va a ser 1800. Y también tengo la opción para graficar, tanto la velocidad deseada, que va de 0 a 100, como la velocidad en RPM, que va de 0 a 1800. Prácticamente eso sería lo que es en el PLC y la HMI. Y después únicamente nos faltaría la configuración del variador. Pero como no lo tenemos y no lo podemos simular, entonces esto ya quedaría para la clase presencial. ¿Qué es lo que nos corresponde acá? Bueno, hacer dos cosas. Una es configurar la dirección por medio de estos dip switch en la tarjeta de comunicación, que por ejemplo, si nosotros indicamos en el TIA Portal que la dirección del variador era 3, entonces tenemos que activar este y este para que el variador tenga la dirección 3 en la parte Profibus. Y después,
en el caso de la configuración, yo tengo que irme a la lista de parámetros, igual desde la pantallita, y buscar el parámetro P0700 y el P1000, y le tengo que colocar un valor de 6 a ambos. ¿Por qué esto? Estos parámetros lo que nos permiten es que el variador reciba el control de arranque y paro y demás, y también la consigna de velocidad desde el puerto Profibus. Si yo esto no lo cambio, puedo haber hecho todo lo demás bien, pero el variador nunca va a obedecer los comandos recibidos por el puerto Profibus, a menos de que eso esté en 6. Eso sería lo que faltaría en la parte del hardware para ya configurarlo. Obviamente, para poder hacer esto, hay que primero chequear la configuración básica del variador M440, que es algo sencillo. Ustedes ya lo han hecho en el caso de los variadores Yaskawa, que fue lo que usamos como ejercicio. Y también en el caso de los que fueron a la práctica, también usamos estos de Siemens. ¿Dudas hasta acá, jóvenes? ¿Estamos claros? Sí, profe. Profe, una pregunta. Ese software es la versión 12, ¿verdad? Correcto. Es la que está en el campus igual, bueno, el link para accederlos. Ah, ok. Es que ahorita, digamos, que abrí el programa, el que usted mandó al campus, me pidió un WinCC, el nombre raro ese, algo así. Comfort. El Ajá. Comfort. Pero el mismo software lo buscó. Entonces no sé si estará bien o hay algún error. Tienes que tener instalados los dos, tanto el TIA Portal como el Step 7, que es el que aparece normalmente como TIA Port, y el WinCC Comfort. Sí, sí. Okay. Entonces, si están los dos, sí. los dos y están las licencias, no te tiene que dar ningún error. No, es que sí, primero me da un error porque es que lo abrí sin administrador y no me deja ver nada. Y después ya que lo abrí como administrador, ya me dejó ver todo. Ok, está bien. No sé si hay alguna otra consulta.